Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, adoramos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias por permitirnos una vez más poder reunirnos como iglesia, Señor, y adorarte, Señor, a través de todo lo que nosotros hacemos en nuestro culto público. Gracias, Señor, por todo cuanto hemos hecho hasta ahora. Y te pido, Señor, que nos ayude y que nos guíe, Señor, en la exposición de tu palabra y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme a tu misericordia, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad. Que podamos meditar y reflexionar en ti, Señor, y en lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, cada fin de año se hacen muchas promesas. Hay cosas que uno dice que va a hacer. Hay otras cosas que uno dice que uno va a dejar de hacer. Uno se propone hacer cosas para el año siguiente. Y al fin de año uno se da cuenta que a veces lo que uno promete no lo cumple. Yo prometí que iba a rebajar 20 libras. Y tengo 20, pero de más. Y uno hace promesa y uno dice, bueno, este es el año de tal cosa. Y este año yo voy a ahorrar. Y uno gana 30 y gasta 60. Y uno dice, este año el Señor me va a bendecir con mi casa. Y nosotros no hacemos absolutamente nada, solamente hacer una promesa en el vacío y no obramos en torno a eso para nosotros poder, ¿verdad? Porque si usted dice, en este año el Señor me va a dar mi casa y yo voy a trabajar para eso, se supone que usted tiene que tener un plan y que usted debe decir, bueno, a mí me están entrando 15 pesos, de esos 15 pesos, yo voy a gastar 8, voy a gastar 10 y voy a guardar 5 para tal fin. El Señor me va a ayudar, sí, el Señor te va a ayudar y te va a suplir y te va a abrir camino, pero nosotros a veces queremos y decimos las cosas sin nosotros solamente como diciéndole al Señor, Señor, hazlo, pero nosotros no queremos estar incluidos dentro del hacer y del obrar. Y nosotros tenemos que obrar con fe, pero también tenemos que hacer. No es solamente creer, la fe sin obra es muerta. No es eso lo que nos dice la Biblia. Que la fe sin obra es muerta. Tú no puedes pedir simplemente por pedir y decirle mañana al Señor, ay Señor, yo quiero un avión de Reyes, pero un avión, ¿y qué tú haces con eso? ¿Dónde tú lo vas a colocar? Tú no tienes visa primero y quieres un avión. O sea, vamos a hacer un poquito más lógico. Pero así a fin de año se piden muchas cosas que tienen sentido, otras que no tienen sentido, cosas que uno sabe que uno nunca la va a poder cumplir. Yo dije, dentro de las cosas que yo dije el año pasado, Señor, quítame el apetito. Y todavía estoy luchando con eso. Dominio propio sí me dio. Y tiemblo a veces. Pero a veces nosotros no perdemos de vista el hecho de que hay cosas que nosotros queremos que sucedan que no dependen necesariamente de nosotros. Y olvidamos eso y nos entramos en el calor de yo decir y de yo creer lo que voy a hacer, pero olvidamos que hay cosas que no dependen únicamente de nosotros. Y olvidamos a veces en ese hacer promesa y en ese yo planificar para el año, olvidamos que todo lo que yo voy a hacer como cristiano tiene que estar dentro del marco de la voluntad de Dios. Y que yo debo entender que si es la voluntad de Dios, va a suceder y de lo contrario, si no, no. O sea, si eso honra al Señor, bueno, yo lo voy a ver como un hecho, de lo contrario, no. Nosotros como iglesia, ustedes saben que venimos de unos años de pandemia difíciles. Yo creo que la celebración de diciembre del año pasado fue complicada por el mismo asunto de la pandemia. Tuvimos un cierto respiro, pero bueno, nosotros también como iglesia
nosotros estamos trabajando en la parte de organizarnos mejor, para nosotros poder hacer así un mejor trabajo para el 2023. ¿Y qué necesitamos nosotros? Necesitamos orar y necesitamos entender que el Señor es quien guía la iglesia, que el Señor es quien dirige la iglesia y que nosotros debemos estar en alerta para ver lo que el Señor esté haciendo y nosotros unirnos al trabajo del Señor para su propia iglesia. Al final de cada año, a veces nos sentimos mal y nos sentimos mal como iglesia, nos sentimos mal de manera personal, porque vemos que no se cumplieron algunas cosas que nosotros dijimos durante el año pasado. Olvidando eso que le estoy diciendo, que nosotros no tenemos el poder para nosotros hacer todo cuanto nosotros querramos hacer. Nosotros no tenemos ese poder. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Click, que el tipo fue donde alguien que le dio un control y cada vez que él quería que algo pasara, él le daba el control y pasaba. Y llegó un momento que fue incontrolable y él quería disfrutar de momento, pero ya como que la vida misma, el mismo control, lo llevaba y lo sacaba. Nosotros no tenemos poder para hacer nada de eso. Nosotros simplemente podemos hacer lo que el Señor nos permita hacer y entender que todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo en el marco de la voluntad de Dios, en el marco de lo que al Señor le agrada y entender que nosotros somos cristianos y como cristianos nosotros tenemos que honrar el nombre de nuestro Salvador en esta tierra y que todo lo que nosotros deseemos debería girar en torno a lo que es la voluntad del Señor. Amén. Yo sé que eso no es bonito, pero fuera más bonito que yo le dijera, hermano, levántese y declare, levántese, declaro, diga lo que va a suceder. Suena más bonito así, pero es una mentira, porque no va a suceder así. O sea, nosotros necesitamos, ¿qué usted necesita para el próximo año? ¿Qué usted necesita? Dice Juan Francisco, una jipeta. Ok, ¿usted tiene dinero o tiene cómo o alguien que le pueda dar la jipeta? Yo le decía a un hermano que yo necesitaba 10 millones de dólares. Y él me decía, ¿y tú tienes alguien en tu círculo que te pueda dar 10 millones de dólares? No, pues bájate de ahí, porque es un matasueño. Bájate de ahí. Entonces nosotros tenemos que entender, bueno, vamos a un año nuevo, vamos a prometer cosas, vamos a orar por cosas, pero señores, vamos a poner los pies sobre la tierra. ¿Verdad que sí? No vamos a soñar con cosas que son imposibles. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos guíe para nosotros este año poder hacer lo que tenemos que hacer. Queremos una casa. Y queremos una casa y oramos al Señor. Queremos una casa, pero no tenemos un hogar. Y nosotros hay cosas importantes que la pasamos por alto, que deberíamos prestarle atención y no lo hacemos. Entonces deberíamos empezar con lo simple y pedirle, Señor, ayúdame a que este año yo sea un cristiano obediente y que yo me someta a tu palabra. Y usted puede, que este año, Señor, yo pueda guiar mi vida bajo las escrituras. Eso tampoco eso es muy llamativo. Tampoco eso llama tanto la atención, porque, ¿verdad? Pero nosotros todo cuanto pedimos, o debería ser, que todo cuanto nosotros pidamos, debería ir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. En Efesios, en la carta de los Efesios, en el capítulo 4, a la altura del versículo 28, perdón, el apóstol Pablo empieza con unos mandatos ahí que nosotros deberíamos prestarle atención y deberíamos entender y deberíamos analizar lo que dice el apóstol Pablo y que nosotros deberíamos ponerlo en práctica. Y qué bueno que este año ya casi termina y que nosotros volvemos a vernos en el culto público ya en enero. Y nosotros deberíamos prestar atención a eso para nosotros hacer y haciendo lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios, así ser mejores cristianos, mejor creyentes, y eso debería llenar nuestra mente de preocupación
y de pasión por Cristo y pasión por su palabra. Permítanme leer Efesios capítulo 4, versículo 28 en adelante, dice el texto. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Un versículo bíblico sencillo. Hay otras cosas que dice el apóstol Pablo, pero la vamos a ver luego en enero porque no tengo tiempo para hoy, pero hay un listado de cosas que el apóstol Pablo nos provee y la primera que yo quiero que nosotros veamos es esta que está en el versículo 28. El que hurtaba, que ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ese es el primer punto para el próximo año. Y hay que decir que en el mundo el robo se ha hecho una especie de práctica. Y hay gente que a la persona que roban lo miran con alta estima. De hecho, en nuestro país dicen, si tú vas a robar, que sea mucho. Porque eso va a garantizar que tú vas a estar, que tú vas a salir libre y va a burlar la justicia. ¿Ustedes recuerdan a Robin Hood? Robin Hood, ¿qué era lo que hacía? Les robaba a los ricos para dárselo a los pobres, pero seguía siendo robo. Y era una forma de justificar lo mal hecho como si el fin justificara los medios. Imagínense tomar lo que no es tuyo. Algunas personas, de hecho, dudan en la seriedad de las personas que no tienen nada y temen que esa persona que no tiene recursos económicos puede estar en una posición y de esa posición robar. De hecho, yo he escuchado a algunos políticos decir que hay que ser arrogante, que hay que presumir y que hay que darle a entender al otro que se tiene, porque de lo contrario la gente no cree en ello. Esto es, para mí es absurdo, pero es lo que la gente, como la gente lo ve. Cuando nosotros entonces sacamos balance, de la sociedad y nos damos cuenta que de quien hay que cuidarse es de aquellos que aparentan ser honestos, pero no lo son, de aquellos que presumen ser una cosa que no son, aquellos que presumen algo, pero en realidad son otra cosa. Aquellos que simplemente quieren vender una imagen ante los demás que no tienen. Los que tienen niños me van a entender con esto que yo voy a decir. Hay niños que usted pone algo en la nevera y ellos se van calladitos a la nevera, abren la nevera y se lo comen escondido. ¿Pero no le ha pasado eso? Se lo comen escondido. Yo hasta a Braimi lo he encontrado comiendo cosas escondidas en la casa. Y en los barrios se daba algo que era algo muy peculiar cuando yo era adolescente, los otros días. Eso yo sé que aquí se están riendo porque se están imaginando. Porque yo sé que todos lo hacían, o la mayoría. Y era que en el mostrador de los colmados tienen unos mostradores, y en los colmados, cuando yo era adolescente, ahora no sé tanto, pero se llevaban muchos dulces en unos envases. ¿Recuerdan? ¿Y qué hacían los muchachos cuando había mucha gente en los colmados con esa vasijita? Era un deleite para los niños ir al colmado, tomar dulce sin ser visto, llevárselo y comer. Mire, usted podía tener dinero, pero la satisfacción de que usted se llevó el dulce y se lo comían. No, yo no voy a pedir que levanten la mano, así que no se asusten. Yo no voy a decir que levanten la mano el que lo hacía. No, no, no. Pero es así. Y eso es robo. Usted dice, ay, pero es que es un niño inocente. Pero es robo o no es robo. Sí, lo que pasa es que lo vemos de un punto de vista. Si un niño se lleva un dulce de un colmado, no lo vemos igual a que vaya un adulto y atraque el colmado. Y vemos eso como dos cosas totalmente distintas, pero sigue siendo robo igual, aunque no de la misma magnitud. Y nosotros vemos aquí que Pablo ahora nos presenta el robo, el hurto,
y le está diciendo a la iglesia, a los creyentes, que el que robaba, el que hurtaba, que no lo haga más. Y la palabra que el apóstol Pablo usa aquí se refiere a tomar lo ajeno. Y si yo estoy seguro que yo le puedo preguntar a 100 cristianos, antes de usted ser cristiano, ¿usted tomaba lo ajeno? No. Y cuando usted entra y lo analiza, entonces se da cuenta que sí. Que tengan que decirle a la iglesia que el que hurtaba, que no hurte más. ¿Usted cree, por qué usted cree que hay que tener que decirle eso a la iglesia? ¿Porque la iglesia no lo hace o porque lo hace? ¿Porque los creyentes de Efesios lo hacían o no lo hacían? Parece que no somos tan santos como nosotros aparentamos. Que no somos tan santos como nosotros presumimos. Porque estamos en un proceso de santificación. Tenemos luchas internas con nuestros pecados, con esos pecados que nos gustan y que nos llaman a la atención. ¿O no es así? A ver, el pastor está insinuando que hay creyentes que roban. No. La Biblia. Yo no. Estoy citándole el texto bíblico. Si alguien es capaz de robarle al Señor, ¿usted cree que pueda robarle a un hermano? Hay gente que se roba a sí mismo y que se roba su propio dinero. Y hay gente que se le hace difícil diezmar y ofrendar en la iglesia. Hay gente que son mezquinos con la obra de Dios. Y vuelvo y le pregunto, ¿ustedes creen que alguien puede robarle a Dios? ¿Puede alguien robarle a Dios? Bueno, dice Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. O sea, la gente en la parte económica, en lo que son sus recursos económicos, tiende a ser mezquino con la obra de Dios. Y hay gente que no son fieles con sus finanzas. Y a esas personas, a esos creyentes, dice Malaquías en el Antiguo Testamento que le han robado al Señor. Y yo lo que hago un ejercicio con eso es de si hay alguien que es capaz de robarle al Señor, no me va a robar a mí. No le va a robar a usted. El texto de Efesios no se está refiriendo ni está hablando de robarle al Señor. No es eso lo que el texto está diciendo. Yo estoy haciendo una especie de paralelismo de una cosa con la otra. Pero Efesios lo que está diciendo o a lo que se está refiriendo es a la persona, al creyente que le quita algo a otra persona de manera injusta con la intención de conseguir un beneficio propio. Y Pablo está diciendo, y Pablo está haciendo un ejercicio, y le está diciendo a los creyentes, el que de ustedes era ladrón, no lo haga más. Usted me puede decir, pero es que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ya no hay por qué decirle eso. Si un creyente robaba antes de ser creyente, se supone que ahora no va a robar porque el Espíritu Santo está en él. Eso es verdad. Pero también es verdad que nosotros pecamos y que de manera frecuente nuestros pecados o nuestro pecado favorito nos atrae y nosotros tenemos luchas internas con el pecado. Y es la misma escritura que dice, hijitos, no pequen. Pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Usted dirá, pero entonces no somos santos. Sí, pero todavía no. Entonces, Cristo no nos limpió con su sangre. Sí.
pero todavía no somos libres del pecado. El Señor nos libró de la condenación del pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, pero aún nosotros tenemos luchas internas con el pecado. Todavía nosotros tenemos lucha con el pecado que mora en nosotros. Y esa concupiscencia a veces nos hace inclinarnos y nos hace ver lo que no tenemos que ver, escuchar lo que no tenemos que escuchar, decir lo que no deberíamos decir. Y este es un tiempo donde nosotros deberíamos meditar en las cosas que nosotros hacemos y decir, bueno, Señor, ayúdame para que el próximo año yo no sea de esta manera, para que el próximo año yo sea una persona diferente y yo trate de cuidar mis ojos, de que yo trate de cuidar mis oídos, que yo trate de cuidar mi boca y que yo trate el próximo año de yo ser un mejor creyente. Entendiendo que nosotros no somos superhéroes ninguno. Si fuéramos superhéroes o fuéramos dioses, estuviéramos en el Olimpo. Pero ninguno somos superhéroes, ninguno somos superhéroes. Todos los que estamos aquí, todos sin excepción a la regla, tenemos luchas con el pecado. Uno de una manera, otro de otra manera, pero todos tenemos lucha y crisis con el pecado. Hombres y mujeres que aman a Dios, así es, pero hombres y mujeres que tienen luchas titánicas con su propia concupiscencia. Y nosotros tenemos que entender eso, porque si yo digo, Señor, ayúdame a que el próximo año yo sea un mejor cristiano y en el próximo año entonces yo me enfrento al pecado y enfrentándome al pecado puedo sucumbir ante algo. Yo no puedo verme desde la óptica de que yo soy una persona, yo soy un santo que no toca el pecado. No, yo tengo que cuidarme porque yo estoy propenso a fallar, estoy propenso a pecar. Yo no soy un superhéroe. No hay de eso aquí. Oh, digo, creo yo, no sé si. Usted, hermana. Usted es superhéroe. No, aquí no hay, hermano. ¿Cuándo va a terminar esa lucha entonces para nosotros saber que vamos a planificar para el próximo año? ¿Cuándo va a terminar esa lucha? Cuando nosotros estemos con el Señor. Mientras estemos en esta tierra, estamos en un proceso de santificación, donde vamos a luchar con el deseo de pecar y unas veces vamos a salir victoriosos y vamos a cantar victoriosos porque vencimos una tentación, vencimos al pecado. Pero otras veces es el pecado que nos va a vencer a nosotros y vamos a tener que ir al Señor arrepentido y con dolor porque no pudimos serle fieles en tal o cual cosa. Pero sea el uno o sea el otro, nosotros tenemos que terminar al pie del Señor, al pie de la cruz. Debemos ir al Señor cuando estemos bien gozosos porque vencimos al pecado, pero también tenemos que ir al Señor cuando el pecado nos golpee y nos haga caer nuestra propia concupiscencia. Ir también al Señor a decirle al Señor que nos ayude y que nos dé fuerza. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que hay creyentes que se venden, que son tan espirituales, que son tan, que cuando entonces ellos cometen un error, entonces ellos mismos no tienen cara ni para ellos verse en el espejo, porque han vendido una cosa y ahora ellos han pecado y lo que hacen entonces es irse al mundo. Y no es así, o no debería ser así. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos humanos, que nosotros somos pecadores, y que aquí no hay tal fuerte. Todo lo puedo en quién. Todo lo puedo en mí porque yo me fortalezco. ¿Es así que dice el texto bíblico? No, todo lo puedo en Cristo. Quien nos da la fuerza es Cristo para vencer, no nosotros. Cuando usted ve a un cristiano presumiendo de algo, es porque ese es su problema. Cuando usted ve a un cristiano presumiendo de ser un súper espiritual, es porque es todo lo contrario. Yo nunca, y siempre digo, yo nunca he visto a un aguacate presumiendo que es aguacate. No, porque eso es lo que él es, esa es su naturaleza. Usted no va a ver una mata de mango diciendo, presumiendo, es que yo soy una mata. No, es que eso es lo que es, y punto. El que presume lo que es porque no es lo que dice o lo que está presumiendo ser. Y eso me trae algunos recuerdos a la memoria.
Y creo que le he dicho en otra ocasión de un hermano que en Villa Duarte, que le decía que en sus predicaciones siempre le decía a las hermanas que era pecado que las hermanas vayan al salón. Y que las hermanas que usan rolos iban para el infierno. Y la que usaba desodorante, terrible es. Imagínense esa iglesia, nadie con desodorante. Eso era terrible. Y ese mismo señor le decía a la novia que tenía para casarse, que era conocida por mí, hablábamos mucho. Ella le decía a ella, mira lo que tú vas, él le decía a ella, mira lo que tú vas a hacer, porque yo no me voy a casar con una mujer así to fea como tú y traposa, que ni siquiera va al salón y con esos moñitos así, de risa, tía. Pero era una cosa para vender y otra cosa era la realidad. Y a veces nosotros podemos caer en eso. Podemos caer en el nosotros exhibir una cosa y nosotros luego hacer otra. Y tenemos que decirle al Señor que nos ayude, porque nosotros somos cristianos y como cristianos nosotros deberíamos ser auténticos. Dile, deberíamos. Y qué bueno que nosotros podamos empezar el próximo año entendiendo esto y decirle, Señor, ayúdame a que este año yo sea un creyente genuino. Ayúdame, Señor, a no ser hipócrita. El dolor es amargo cuando llega el pecado en el cristiano, porque hay otros que dicen que son cristianos y pecan y lo que hacen es que lo disfrutan. Pero el pecado nos enseña las escrituras que el pecado produce dolor en el corazón del cristiano. Yo tengo un tío que lo han bautizado como la tía, que fue con un sobrino, un primo mío, a buscar trabajo. Ellos habían planificado hacía varias semanas atrás que iban a buscar trabajo y planificaron, sacaron su currículum, fueron a un centro de internet a hacer el currículum, sacaron copia de cédula y se fueron a algunas empresas que ellos dijeron que iban a ir ahí a solicitar empleo. En una de esas empresas que ellos fueron, le dijeron, qué bueno que ustedes están aquí, porque mire, justo nosotros necesitamos 2 personas. ¿Pueden quedarse a trabajar hoy mismo? Le preguntan. Y cuando la tía escuchó eso, se paró y dijo, yo no. Yo vine a acompañarlo a él, pues. Yo no quiero trabajo, dele trabajo a él. Y agarró y de los papeles, sacó el folder de él con todos los documentos de él. Yo no quiero trabajo, déjelo a él y agarró y se fue. Salió de la empresa, cogió un carro y se fue para su casa. Un vago, ¿verdad? Una persona que es cristiano, pero es un vago. Y a pesar de eso, o sea, a pesar de ser creyente, esta persona tiene lucha con, si yo fuera de otro círculo por ahí, yo dijera, tiene un espíritu de vagancia. Pero esta persona prefiere automentirse y decir que el Señor le ha llamado a tiempo completo al ministerio y que no tiene que trabajar. Pablo nos dice, el que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus propias manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Lo que está diciendo el texto es que para el cristiano, en vez de robar, el cristiano tiene que trabajar. Aquí hay una contraposición. O sea, el cristiano no debe robar, el cristiano no debe hurtar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Trabajar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y hay gente incluso que dice que el trabajo es un castigo. De hecho, uno de los merengues dominicanos famosos, de los merengues viejos, dice que el trabajo es un castigo. A mí me llaman el negrito del batey. ¿No recuerdan lo muy viejito? Me están diciendo que señas con la cabeza. Con eso yo me doy cuenta de los años que tiene. A mí me llaman el negrito del batey. ¿Cómo es que dice? No. El trabajo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo para mí es un enemigo.
Si el trabajo lo hizo Dios como un castigo y por eso el trabajo, increíble. O sea, y es un merengue de los merengues emblemáticos de nosotros. Hay otros que dicen, si trabajar es salud, pues que trabajen los enfermos. Sáquenlo de los hospitales y pónganlo a trabajar si trabajar es salud. Pero Dios no hizo el trabajo como un castigo. Después del pecado es que el trabajo se convierte en algo fatigoso. Cuando el Señor creó a Adán, ¿qué fue lo primero que él le dio? Un trabajo. Le dio instrucciones para que trabaje. ¿Y qué Adán le dijo? Ay, padre, que eso, tú ese trabajo para mí. Y en el tetero del sol. Pero una vez, yo me llevaron a una finca a sacar unos tomates. Y cuando yo vi esta sabana, como de aquí a la Charle, y me dijeron, te vamos a dar 125 pesos por el día. Por el día. Sí, y me dijeron más o menos hasta dónde yo tenía que llegar. Yo vengo ahora. Todavía me están esperando. En el tetero del sol. Pero y el loco que somos. El trabajo, el pecado fue que complicó el trabajo, pero el trabajo no era fatigoso. No. Yo recuerdo que yo me bajé a ver cómo era que se 2 tomates. Después de 2 tomates, dije, vengo ahora, voy al baño. El baño se alargó y tuve que irme para la casa. Pero que no es fácil trabajar en el sol. Ahora mira lo que dice Génesis del trabajo, Génesis capítulo 3, versículo 17. Y el hombre dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, es el trabajo lo que hace, el pecado, perdón, lo que hace que el pecado se vuelva, que el trabajo se vuelva fatigoso. La tierra misma ahora, después del pecado, se iba a negar fruto de la maldición. La tierra, la naturaleza recibió una maldición por causa del pecado. El pecado distorsionó todo, incluso provocó esta maldición de que en la raza, en la naturaleza. Y ustedes ven como cada año dicen que este año fue un año difícil. Y cuando viene el año que viene, ¿qué dicen? Fue peor que el que pasó. Y cuando vuelve el otro, igual, porque las cosas van de mal en peor y la naturaleza misma se le va negando. De hecho, Pablo dice en Romanos que la naturaleza gime para ser librada de la maldición por causa del pecado. Y muchos se agarran de esto y por eso no quieren trabajar, porque el trabajo es fatigoso. Hay quienes dicen, hay otros que son más espirituales, que dicen el trabajo es bueno. A mí me gusta trabajar, porque el trabajo es bueno. Y yo le he dicho a alguna gente, el trabajo es bueno, si dile eso al que está en el tetero del sol haciendo una zanja. Dile que es bueno lo que él está haciendo. Díselo. Y ayúdalo porque es bueno. O dile al que tiene que pintar los hierros de una casa, que cuando cree que termina aparecen 4 ventanas más y está vuelto loco porque él no sabe lo que va a hacer ya, porque cree que está pintando la cárcel de la Victoria. Es bueno, me díselo. O dile al albañil que tiene que poner blog en el tetero del sol, haciendo una zapata y después ponerle blog, dile que es bueno lo que él está haciendo y ve a ayudarle. Es que esto es chulo, esto es bueno, ven y tú ve a poner blog con él. Hermano, el trabajo no es bueno. Por más que usted me lo quiera pintar, el trabajo no es bueno. El trabajo es fatigoso después del pecado. ¿Qué es lo bueno? El resultado del trabajo.
Eso es lo bueno, el resultado del trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo como cristiano sé que para yo poder tener el resultado del trabajo, tengo que trabajar. Porque no voy a tener el resultado sin el trabajo. Tengo que trabajar para poder tener el resultado. Y tengo que hacerlo con dolor, pero tengo que hacerlo. Los apóstoles trabajaban. Y en la época en la que nosotros vivimos, donde hay muchos vividores que literalmente viven de la fe, los apóstoles trabajaban y ellos se mantenían de lo que ellos producían. Y cuando iban a una iglesia, no decían, recójanme la ofrenda. Yo estaba viendo algo, un video que grabó un hermano de su iglesia, de su propia iglesia, y me lo enseñó. Yo le dije, manda, pero él lo quiso. Donde ellos invitaron a un señor a predicar. Yo le estoy diciendo señor y estoy diciendo a predicar porque lo estoy ayudando. Ustedes deben entender que ayudando lo que estoy. Y él mandó a su jipeta. Porque el boom es tú decir, mi jipeta, pues eso le da clase y le da, wow, la jipeta. Mandó a buscar una maleta. Y puso la maleta ahí adelante. Y él dijo, el Señor me dijo a mí que traiga esa maleta y la ponga aquí. Usted tiene que pararse de ahí. Póngase de pie. Todo el mundo se puso de pie. Saque todo lo que usted tenga y échelo ahí. Dice el Señor. Y empezó. Uy, Rambo, saca la bazooka. Ay, qué rana mamanza. Y la gente pasó. Yo quería el video, era para yo ver cómo lo hacía, para yo hacerlo aquí un día. La gente empezó a pasar y a echar todo lo que tenía. Y cuando la gente se sentó, él dijo, el Señor me dijo a mí que yo tengo que vivir de este ministerio. Y que él como profeta, que el Señor, los profetas llegaron hasta Juan, él es como profeta. Todas las prendas que ustedes tengan, tráiganlas. Yo dije por dentro de mí, no, se guayó ahí, no la van a traer. Iba la gente pan y le echaba. Son vividores de la fe. De eso hay mucho. Mucho hay. Porque ahí están en el extremo, están de los que se dejan chantajear y manipular, y están los otros que no les gusta ni siquiera aportar nada para la obra de Dios. Pero los apóstoles trabajaban, los apóstoles no iban a estafar a la iglesia y a decirle a los hermanos, demen. No, el apóstol Pablo era todo lo contrario, decía, yo le doy gracias a Dios que yo trabajo, yo le doy gracias a Dios que, porque el apóstol Pablo, su orgullito que había que trabajar al apóstol Pablo, y él lo exhibía. Pero mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 18, los primeros 4 versículos, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Ellos trabajaban y trabajaban la semana entera, y como el sábado era que se juntaban en la sinagoga, entonces el sábado ellos iban a predicar el evangelio. Los apóstoles trabajaban. Hoy nosotros somos los que no queremos trabajar. Trabajar no es una deshonra, trabajar es todo lo contrario. En la iglesia de Tesalónica se estaba dando algo también en algunos creyentes que no querían trabajar. ¿Y qué estaba pasando? Se estaban escudando en lo espiritual para no trabajar. Y eso no se da entre nosotros, porque nosotros no somos de ciertos contextos, pero en otros contextos se da que hay gente que no trabaja, que pasan el día entero en la iglesia y dicen, hoy voy para donde Katia. 11:45. Y van donde Katia, le dicen, Katia, el Señor me mandó a orar contigo. Pero es que estoy cocinando, güey. Al otro día voy para donde Zuna, pasan hambre ahí. Donde Zuna no. Voy para donde Luisa.
Y así iban de casa en casa, que el apóstol Pablo se lo dice. Iban de casa en casa, pero era porque no les gustaba trabajar. Y iban con el pretexto de la oración para que le den de lo que había ahí. Imagínate usted muerto de hambre que llega a la casa de Juan Francisco. Galleta de avena. Ahora quizás algunos guineitos que tú encuentres en el patio. Pero esta era la intención y esta era la idea. Los hermanos iban como pretexto de que lo espiritual, y eso es lo que se ve en los barrios de aquí, en algunos contextos de otras iglesias donde la gente visita al otro a las 12. Hay otros que son muy espirituales, que no van a las 12, 11:45. El Señor me mandó a orar por ti. Y empiezan a profetizarte y a decirte, y dice el Señor que te va a dar, y dice el Señor que esto, y dice el Señor lo otro. Yo recuerdo, Brahimi bajó, que tenía que escuchar esto. Cuando yo conocí a Brahimi, ella me dijo muy emocionada, el Señor me habló, el Señor me habló. Y yo le dije, ¿qué pasó? Fue el hermano, un evangelista que yo conocía, él fue a la iglesia y me miró así, y me dijo, el Señor te entrega una llave. ¿Y qué fue lo que el Señor te habló? Que me entregó una llave, de que yo no sé, pero el Señor me entregó una llave. Porque el asunto es que son manipuladores. Y se quedan con, y todo lo apelan a lo espiritual para poder engañar al otro. Y así van de casa en casa, chismeando, entremetiéndose en lo que a ellos no les importaba. Pero la intención es que como ellos no trabajaban, ellos tenían que comer, entonces vamos a vivir de los hermanitos que... Y eso era lo que pasando en Tesalónica. Mire cómo lo dice Pablo. Segunda carta Tesalonicense, capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Qué mal que la tía no está aquí. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Fíjense, el apóstol Pablo hace una reprensión, porque lo que se estaba dando era el contexto que le estaba diciendo. Y después de él hacer la reprensión a esos hermanos, le dice a los que están escuchando, pero ustedes no se cansen de hacer el bien. O sea, no permitan que estos que son unos aprovechadores y unos vividores y unos ventajú endurezcan tu corazón. Y no, porque la Biblia dice que por causa del amor de muchos, el tuyo no tiene que enfriarse. O sea, tú no tienes que endurecerte porque hay otro impío que dice que es cristiano y que está haciendo y deshaciendo y quiere aprovecharse de ti. No. Pablo le dice, hermano, no se cansen de hacer el bien. Pero no dice, no le hagan el bien. No se cansen de hacer el bien. Hay que trabajar y no ser perezoso. Lo opuesto a lo hurtar. No ser perezoso. ¿Para qué? Para nosotros tener también con quien compartir. Pues yo no puedo pasarme toda la vida diciendo, ay hermano, que yo tengo una necesidad, ayúdenme. Hermano, ayúdenme, como una hermana que venía aquí a la iglesia, que ya no está aquí, para que no empiecen a pensar, que se fue de la iglesia porque ella dice que ya la iglesia no le daba nada. No, aquí antes me daban de todo, pero ya no me están dando nada. Yo me voy para otra iglesia donde me den mucho. O sea, la intención no debe ser esa. La intención debe ser que yo ahora no tengo, pero yo voy a trabajar y el Señor me va a ayudar para yo entonces poder tener con qué yo sustentarme y también con qué yo poder ayudar a otro. Amén. Yo sé que estos no son temas muy ni populares, ni que... No, porque es que a decir a la gente eso eso no suena bien, ni se ve bien tampoco. Gente que andaba de en casa en los Corintios, en Tesalónica, con sus excusas de orar. Vamos a orar. Pero la razón no era orar, sino era que le dieran su comidita. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Hay gente que pudiendo trabajar, teniendo la fuerza para hacerlo, no quieren trabajar. Su familia pasa necesidad y a ellos eso no les importa. Me vienen a la mente como 3 o 4 nombres, pero no se los voy a decir para que no pequen. Déjenme pecar solo. Hay una persona que yo conozco que es un cantante y usted lo ve en los escenarios cantando y su familia pasando todas las necesidades y la precariedad de que usted se pueda imaginar. Que la esposa para los útiles escolares tiene que salir a pedir, mientras él lo que consigue lo compra de ropa para poder exhibir que él es él y que tiene. Pablo dice que es peor que un incrédulo. La idea es que el cristiano debe proveer para las necesidades de lo suyo con su propio trabajo. Y cuando provee para las necesidades de lo suyo con su propio trabajo, entonces ver a quién también puede ayudar. No puede ser posible, no debería ser posible que una persona que se llame cristiano no muestre el deseo, el mínimo deseo por ayudar a su propia gente, por ayudar a su propia familia, por ayudar a sus hermanos en la fe. ¿Cómo puede ser posible que un creyente se haga loco o se haga el desentendido? Cuando es el cristiano quien debería ser ejemplo en esto. El cristiano debe trabajar y debe trabajar en lo que es bueno. Debe trabajar en lo que honra al Señor. No trabajar o no ser empleado en un trabajo que se cuestione su fe. De antivalores. Un lugar donde no pueda honrar al Señor en lo que hace. Imagínese un cristiano a las 12 de la noche trabajando en un drink. O en una ONG que anda trabajando en favor de la comunidad LGTB. O un cristiano en un puesto de santería. Eso como que no, ¿verdad? Como que eso no. Dije, mira, ¿y cuál es mira, este es bueno, este tú le pides. Eso como que eso no, ¿verdad? El cristiano, donde el cristiano trabaja, debería trabajar en un lugar donde pueda honrar a su Señor. El énfasis de nuestro texto es que el cristiano debe ser responsable consigo mismo, que debe mantenerse, pero también que debe compartir con el que menos tiene, con el que menos puede, que debería compartir con aquel que tiene necesidad y en cuanto él pueda, ayudar. Y tiene que ver mucho eso con quién nos juntamos, con quién compartimos, a quién regularmente nosotros invitamos a compartir con nosotros lo que nosotros tenemos. No, yo no estoy diciendo, bueno, deje de tener amigos, de invitar a la gente que usted invita a su casa. No, usted invita a su casa a quien usted entienda. Ahora, yo lo que le quiero decir es que usted debería sacar dentro de todo un espacio para usted poder compartir por lo menos un café con una persona que no le pueda devolver el favor. Porque nosotros regularmente le damos a la persona que nosotros sabemos que nos puede devolver el favor. Y para mí no hay una cosa más sin sentido que cuando llega una noche buena y Héctor me manda un plato de comida, pues yo estoy haciendo de todo en mi casa y cuando está la mía, entonces yo le mando a Héctor. Pero Zuna, que yo sé que no tiene nada, a ella yo no le mando, yo le mando al que me manda a mí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo. Nosotros ver con quién compartir, con quien nosotros querramos. Nosotros tenemos gente con la que compartimos, hermanos con los que compartimos, con los que invitamos a nuestra casa. Eso está bien. Ahora, piense también en aquel hermano que no le puede devolver el favor. En aquel hermano que usted lo puede invitar a su casa. Usted puede tomarse un café con él y que no le va a devolver el favor porque no tiene con qué. Usted me puede invitar a mí a comerme un mondonguito, lo que usted quiera. Yo no tengo ningún problema, yo soy humilde. Yo soy humilde, yo me humillo.
un locrito de arenque con mucha habichuela. Yo soy humilde, hermano. Pero hay gente que me va a invitar y que yo no le voy a poder devolver el favor. Lo siento. Entonces, usted tiene que invitar al que le puede devolver el favor y al que no. Porque usted agrada al Señor con eso. Lo correcto es que nosotros podamos pensar en un hermano que no tenga y que tenga necesidad y nosotros poder ayudar y compartir con el hermano. A veces nosotros pasamos hasta de ogro, porque a veces hay gente que viene de fuera y entra y ve que nosotros estamos en nuestro círculo, en nuestro grupito. Y la gente se siente excluida y nosotros tenemos que pensar en esa persona nueva que cuando lleguen a la iglesia no se sienten parte porque nosotros como que lo sacamos y tenemos que hacer que el que viene a la iglesia se sienta parte de nosotros y que el trato que nosotros le damos es tal que se siente identificado y siente que ha llegado a una familia. Y no que el que venga diga, yo no vuelvo más porque es que ahí todo el mundo anda con su grupito y nadie me hace caso a mí. Amén. Yo le dije que no era muy popular lo que yo le iba a decir hoy, pero tengo que decírselo. Entonces tenemos que pensar, hermano, como cristianos y dejar de pensar un poquito solo en las cosas que nos gustan. Y que este próximo año nosotros seamos distintos, seamos diferentes. Y que miremos a ese hermano que nosotros podemos ayudar, que miremos a ese hermano con el que nosotros podamos colaborar, pero también que nos miremos nosotros hacia adentro y que nosotros entendamos que ninguno de nosotros es perfecto. Tu hermano no es perfecto, no es, pero tú tampoco. Pablo dijo, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. O sea, no hay razón para que ninguno de nosotros se sienta superior a los demás, porque no lo somos. Que el Señor nos ayude, hermano, a que este próximo año nosotros, con los pies sobre la tierra, nosotros podamos decir al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza que necesitamos para nosotros como cristianos hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme, Señor, a tu voluntad, conforme a tu palabra, Dios. Y que este próximo año, Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo sea vivir vidas que te agraden y que te glorifiquen, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, Dios. A vivir como creyentes. A entender, Señor, que somos débiles y como somos débiles, debemos estar refugiados en ti y no debemos estar confiando en nosotros porque tú eres quien nos da la fuerza, no nosotros mismos. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.